Isaías 49 nos habla de que Dios tiene un propósito, que si cumplimos ese propósito, en Dios vamos a ser prosperados en ese propósito, que Dios nos da las fuerzas, nos da las capacidades, nos coloca en el lugar propicio para cumplir su propósito. Solamente se requiere que nosotros obedezcamos. Pero Él nos va formando para hacer con nosotros lo que Él sabe que nos conviene a nosotros y conviene a su obra. Y en ese formarse, muchas veces dentro del propósito, de ese proceso de formación, hay cosas que a nosotros nos duelen. En el camino de la vida nos están formando, y como estamos algo torcidos, al enderezarnos a la manera del plan de Dios, esas circunstancias a veces nos generan dolor. Y entonces en el verso 4, Isaías, esto ya lo hemos tratado, dice, Isaías dijo, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Aquí él estaba sufriendo el proceso de ser formado. Y ese proceso, en medio de ese proceso, él estaba experimentando dolor. Dolor en diferentes niveles. Hay un dolor que es más fuerte que el dolor físico, es el dolor del alma. Cuando nuestros sentimientos se desquebrajan, cuando nuestras emociones son quebrantadas, cuando nuestros recuerdos nos atormentan, cuando nuestras seguridades se vuelven en inseguridad, ese dolor del alma a veces nos consume. Pero más adelante, él dice, a pesar de lo que esté pasando en el mundo, a pesar de lo que esté pasando en mi nación, a pesar de lo que esté pasando en la ciudad, de lo que esté pasando en mi casa, de lo que esté pasando en mi familia, que eso es externo. El mundo está sufriendo hoy una desaceleración económica que nos puede afectar, pero nosotros dependemos de su gracia y de su misericordia. Nuestra nación está pasando una descomposición social, de seguridad, y eso nos afecta. Nuestra ciudad pasa crisis, nuestras casas pasan crisis, y eso es externo. ¿Nos afectan? Sí, pero hay una circunstancia que me está afectando más, es la que está dentro mío. Cuando me consume el temor, cuando en medio de mis jornadas de sueño no puedo conciliar el sueño por la factura, por los compromisos, por la inestabilidad, por los temores, por la enfermedad, eso está dentro. Y nosotros no estamos diseñados para lidiar ni con lo que está afuera. Yo no puedo gobernar mi nación, gobernar el mundo, tener control absoluto de todo lo que está pasando. No lo puedo gobernar. Y tampoco puedo gobernar mi propia situación. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, no voy a temer, pero termina temiendo. Usted dice, no me voy a acordar de esos momentos difíciles, no voy a tener temor a la muerte, no voy a tener temor al diagnóstico, pero ese temor me consume. Eso le estaba pasando a él. Y él dice, más allá de todo lo que esté pasando, hay algo que es seguro, de lo cual no me voy a mover, es que mi causa está delante de Dios. Y yo creo que en estos momentos usted tiene que decirle eso a su alma. Él no estaba hablando con otro interlocutor. Él estaba hablando con su propia alma. Él dijo, mi causa está delante de Dios. ¿Qué necesita saber su alma? Que pase lo que pase, mi vida, mi hogar, mi nación está delante de Dios. Y lo que vaya a venir para mi vida, viene de Dios. Y mi recompensa con el Dios, con mi Dios. Mi vida no es el azar. Mi vida no depende del sistema económico de este mundo. Mi vida no depende de lo que pueda ver yo en las circunstancias actuales. Mi vida depende de la misericordia de Dios.
y se lo tienes que decir a tu alma. Bueno, y en esto Dios lo va llevando hacia un propósito. A pesar de tus pocas fuerzas, el Espíritu Santo te va a ayudar para que coloques la mirada donde está tu recompensa, que es en Dios. A pesar de tu condición humana que temes, el Espíritu Santo te va a llevar a que digas: Dios, mi causa está delante de Dios, y no es en fuerza humana. ¿Quién es el que hace que yo sea fuerte en medio de la debilidad? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios? Porque la Biblia dice: les daré un ayudador que estará con ustedes siempre. ¿Y cuándo va a estar con nosotros? Él habita, ¿se acuerdan en el ayuno que les enseñé que Él habita dónde? En mi espíritu. El Espíritu Santo es el que me puede levantar cuando estoy caído, me puede dar sabiduría cuando soy torpe, puede lidiar con las consecuencias de mis malas acciones. Él es el que me guía, ¿me hago entender? Y constantemente me está tratando de formar, de corregir. Cuando hay una parte torcida de mi corazón que se quiere salir del camino, Él me endereza a la senda donde debo seguir. Y mire que Dios comienza a hablarles comienza a hablar ya de cuál es el propósito, que sea luz para otros en medio de sus circunstancias, en medio de la sequedad de mi alma. Yo puedo refrescar el alma de los demás. Fue lo que Él le dijo. Aparte de que puede ser luz, dice, esto ya lo vimos en el 8, dice que va a venir un tiempo aceptable. Hablamos de esa ventana de tiempo donde Dios dice: no importa qué esté pasando, te voy a visitar con gracia en salud. No importa qué esté pasando, que no hay trabajo para los demás, te voy a visitar con gracia en tu trabajo. No importa qué esté pasando en el mercado, si yo me agrado de tu empresa, te voy a visitar con esa gracia especial. Dios promete a sus hijos una ventana de oportunidad, que lo tratamos el domingo pasado, que se llama tiempo. ¿Cómo lo llama ahí? Isaías 49:8. Tiempo aceptable. ¿Qué necesitan sus hijos? Tiempo aceptable. ¿Qué necesita su hogar? Tiempo aceptable. Que su esposo deje de ser un ogro, y en ese tiempo aceptable Dios lo discipline, le cambie el corazón, lo transforme y le resucite un nuevo esposo. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Que aún usted siendo desobediente, gastando sus mejores años con el que no es, Dios le puede traer el que es. ¿No le parece a usted un milagro? ¿Sí o no? Eso se llama ¿qué? Tiempo aceptable. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto? 400. Y la Biblia dice: y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, eso es tiempo aceptable. Es una ventana de misericordia, no porque la merezca, sino porque Dios en su amor y en su misericordia abre ese espacio para que nosotros podamos gozar de la bendición de Dios. ¿Me llevan la idea? Esto es lo que David decía: Señor, dame victorias tempranas. Hay cosas que a otras personas les cuesta 10 años. Construir la casita, comprar el carrito, levantar los hijos, estudiar. Y hay gente que en cuestión de meses alcanza lo que otros alcanzaron en 10 años. ¿Me hago entender? Eso se llama tiempo aceptable. Y en el tiempo aceptable Dios determina hacer las cosas y suceden. Esto es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 28. Estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Es gracia pura, misericordia pura. En este tiempo Dios dice que va a venir para su pueblo, que se deja guiar por el Espíritu Santo, que sabe que su recompensa está en Dios. Un tiempo aceptable en que Dios va a comenzar a hablar a su corazón. En tiempo aceptable te oí. Dios va a comenzar a hablar a su corazón y ellos van a responder en oración. Dice, Dios va a mostrar salvación y ayuda. Mire que los siguientes términos son salvación
y ayuda. ¿Cuántos de aquí han sido salvos? ¿Qué necesitas para ser salvo? Aceptar a Cristo y creer. Aceptar a Cristo y creer. ¿Cuántos hemos entrado en el proceso de salvación? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque el Espíritu Santo comienza a regenerarme, cambia mi mente, transforma mi pasado de asolaciones pasadas, de iniquidades pasadas, y comienza a moldearme, a darme forma a la manera de Cristo. A mi esposa le regala un nuevo esposo, a mis papás le regala un nuevo hijo, a mis vecinos les regala un nuevo vecino. Ya no soy el peleón de la cuadra, sino soy el perdonador de la cuadra. Ese proceso de salvación Dios se va a mostrar a todo el mundo, pero dentro de los que son salvos, Dios manda misericordia especial, una ayuda especial para cada momento. De pronto la ayuda que usted necesita ahorita es corrección, para que su alma no se pierda, para que su alma no se pierda en los dolores de este mundo. Me refiero aquí, que esté perdiendo el tiempo, que esté perdiendo sus sentimientos, que esté perdiendo sus emociones, que esté perdiendo años. Dios manda ayuda especial. La Biblia dice que estando el pueblo de Dios en el desierto, Dios los oyó y les mandó ayuda en el momento de la angustia, y el mar se abrió. Dios promete salvación, Dios promete ayuda. ¿Y qué más ha prometido? Guardarnos a nosotros del mal, pero guardar a muchas circunstancias de nosotros. Porque a veces cuando tenemos buenas intenciones, llegamos a lugares donde creemos que vamos a hacer bien y hacemos mal. Aunque la intención es buena, la acción es mala. ¿Me hago entender? Entonces Dios nos aparta. Cuando a alguien lo sustentamos más de lo que se debe, Dios nos aparta. ¿Para qué? Para que ese alguien crezca. ¿Me hago entender? Está guardándonos a nosotros del mal, pero está guardando circunstancias de que nosotros lleguemos. Ese guardar, Dios, es una promesa de Dios. Dice, y te daré por pacto al pueblo. Aquí quiere decir que en medio de nuestros dolores y circunstancias y angustias, Dios permite que su gracia sea vista por los demás. Cada uno de nosotros somos un testimonio del amor de Dios. Cuando uno ve testimonios, cuando las personas dicen, yo pasé el proceso de quimioterapias, yo pasé el proceso del luto y puedo estar de pie, yo he pasado una quiebra y puedo estar de pie, yo he pasado el dolor de que mis hijos me rechacen, yo he pasado el dolor de que se levante mi familia contra mí, yo he pasado el dolor de ser denigrado aún en la iglesia, aún en el trabajo, aún en mi familia, pero Dios me sustentó. Uno dice, wow, pero ¿cómo pudo ser sustentado? Dios lo dio por pacto al pueblo. Dios muestra su amor en que aún siendo imperfectos, Él obra a través de nosotros y tenemos una, dice la Biblia, una nube de testigos que nos están viendo. Los ángeles los ven, dice la Biblia, una nube de testigos y ojos que están viendo cómo nos comportamos y cómo Dios está obrando en nosotros. Cada uno de ustedes, usted me puede decir, pastor, yo soy pobre y menesteroso. Yo estoy pasando momentos de angustia porque no estoy en mi tierra, o porque estoy enfermo, o porque he sido desplazado. Hermano, mire, donde estás eres la muestra de la misericordia de Dios. Y otros dicen, en esa persona hay algo que muestra que no es igual a los demás. Pura gracia y misericordia de Dios. Bueno, y sigue diciendo, para que restaures la tierra, esto ya lo vimos, Dios nos va a dar nuevas oportunidades para que heredes heredades asoladas. Esto habla de aprovechar lo que no tenía provecho para los otros porque lo habían dejado. La Biblia dice que hay una bendición especial para sus hijos, que van a conseguir bendiciones como el que consigue nidos llenos de huevos abandonados. O sea que no los pusieron, no los trabajaron, pero Dios se los provee a ellos. Esos son heredades
asoladas, pero también estas realidades asoladas vienen de esos modelos de vida antiguos que heredamos de nuestros padres. Dios, a través del conocimiento de su palabra, los corta. Pero quiero ir al versículo que sigue. Dice, para que, bueno, aquí, este es el plan general de salvación para todo el mundo, el que vimos en el 8. Y en el 9 dice, para que digas a los presos, salgan. Y a los que están en tinieblas, muéstrense. Y en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Este texto nos va a acompañar unos domingos, pero hoy lo vamos a tocar tangencialmente. Mire, ¿qué mensaje le manda a decir? Primero, en el verso 8 dice, porque Dios ha dicho así. Ese dicho así en el verso 8 dice, Dios vuelve a hacer. Ese decir de Dios que aparece ahí es que Dios hace que las cosas sucedan. Dios las dice y Dios hace que las cosas sucedan. Porque yo le puedo decir, mire, le voy a sustentar toda la vida. Y a mitad del camino del matrimonio me cansé y me fui. Pero si Dios dice que te va a sustentar, que va a sustentar tus hijos, aunque el mundo se vuelva al revés, aunque las cosas cambien, su fiel palabra jamás cambiará. Porque Él dice las cosas y Él hace que las cosas sucedan. El único que sostiene su palabra es Dios. Él la sostiene. Si Él dice que la va a hacer, Él la hace y Él la sostiene para cumplimiento. Yo, aunque pueda hacer fuerza, llamarlo toda la vida, aunque quiera ayudarlo toda la vida, yo se lo puedo decir y aún con buenas intenciones. Pero no tengo el poder, no tengo esa fuerza creativa que está en Dios, que es esa fuerza coac, que es poder de hacer. No tengo todo el poder para sostener mi palabra, para sostener lo que yo quiero hacer. Solamente Dios es el que puede hacerlo todo en todo. ¿Me hago entender? Entonces Él dice, en el verso 9 dice, en el 8 dice, yo voy a hacer. Y en el 9 dice, para que digas a los presos, primero me prometió salvación, me prometió ayuda, me prometió guardarme, trabajó con mi corazón, me hizo salvo y comenzó a protegerme como con un escudo. En Deuteronomio 32 dice que Dios como con un escudo nos guarda con salvación, nos guarda con misericordia, nos prometió ayuda, nos va a oír la oración. Si ve que Dios nos trae a la salvación y nos equipa, nos va equipando, nos va dando herramientas. Que no sé qué hacer, tengo el Espíritu Santo. Que necesito sabiduría, Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, pidan a Dios, el cual le va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Qué me va? Cuando dice sin reproches, ¿qué Él me va a dar? Y no va a decir, te la mereces o no te la mereces, simplemente me la va a dar. Él nos da salvación y nos equipa dentro de ese proceso de salvación. ¿Me hago entender? Pero ¿para qué nos equipa? Aquí dice, para que digas a los presos, salid. Oye. Si usted tiene una versión Reina Valera, este texto no está en rojo. Usted sabe que los textos que están en rojos dentro de la versión Reina Valera es porque son textos mesiánicos. ¿Qué quiere decir? Que hablan directamente de Cristo. Pero el texto 9 no están rojos. Dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Hay una parte del Nuevo Testamento que dice, el pueblo que estaba sentado en tinieblas, gran luz le resplandeció. Hablando de los que estábamos muertos en delitos y pecados, y nos resplandeció la luz del Evangelio a través de la persona de Cristo. La luz que vino al mundo es Jesucristo. ¿Claro? Esta es la luz que vino al mundo.
¿Para qué? Para revelar nuestras tinieblas. Pero aquí dice para que seas luz a las naciones. Mire esto. La luna no tiene luz propia. Pero uno dice, no, es que la noche está iluminada por la luna. Si no tiene luz propia, o que el que tiene luz propia, ¿quién es? El sol. ¿Cómo puede la luna iluminar? Porque la refleja. ¿Sí me hago entender? La refleja. Porque está en el lugar y en el momento preciso. Por eso no en todo tiempo la luna da luz. Porque cuando usted dice hay luna nueva, es que no aparece. No aparece en el firmamento. ¿Por qué? Porque está oculta detrás de la tierra. Y aunque el sol sigue iluminando, ella no puede iluminar porque no refleja la luz del sol. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos y a los opresos por el diablo. Y Él equipa a la iglesia para ser mensajero de esa libertad. Él equipa a los padres de familia para que sean la figura del Padre Eterno en la casa. Él equipa a las mujeres de la casa para que sean reflejo de sabiduría. La Biblia dice, la Biblia no habla de hombre sabio, dice mujer sabia edifica la casa. La sabiduría en el principio moraba con Dios. Y Dios le da sabiduría especial a las mujeres. De edificación hay sabiduría de gobiernos que está sobre el sacerdocio de la casa. Hay sabiduría de trabajo, de mano, de obra que Dios dota a cada persona. Hay una sabiduría especial para el ministerio, pero sabiduría de edificación está en las mujeres. Pero, ¿quién es el arquitecto del universo? ¿Quién es el constructor del universo? Dios. ¿Quién es más sabio que Dios? Nadie. Dios delega sabiduría en nosotros para alguna obra en específico. Para que digas a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. Esta es una obra de Cristo. ¿Y cómo Dios se la está delegando al profeta si esto es una obra de Cristo? Dios me confió hijos. Yo no los puedo sustentar porque mis hijos tienen 3 trillones de células y cada una de ellas se alimenta. ¿Y quién las sostiene todas? Dios. Pero ¿a quién le corresponde comprarle los pañales y hacer el biberón? ¿A quién? Si me hago entender, nosotros somos ese brazo extendido de misericordia. ¿Quién es el que salva ¿quién es el que salva? Cristo. Pero si Dios utiliza la iglesia para llevar el mensaje de salvación, ¿quién es el que sana su alma? El Espíritu Santo. Las personas no necesitan de mi consuelo. Necesitan que el Espíritu Santo tome las partes de su alma y las sane. Lo hace el Espíritu Santo, pero lo trae a un taller llamado iglesia. ¿Me hago entender? La adoración es muy importante. Los que están adorando aquí lo están haciendo para Dios en primera instancia. Pero en segunda instancia están llevando el pueblo, como cuando yo lo tomo a usted de la mano y le digo, vamos y nos presentamos en el altar de Dios. Los que están adorando aquí le dicen, hermanos, vamos, levante sus manos. No se trata de emociones, se trata de la guía. Eso es ministrar. Yo guiar a otros. En el evento en que oremos por usted y Dios obre la sanidad, ¿quién es el que tiene el poder? ¿El que oró? No, Dios, que Dios utiliza un instrumento para ministrar es guiar. Aquí está la fuente inagotable que es Dios y aquí está el necesitado. Nosotros, a manera de siervos obedientes, les guiamos a que vayan a la fuente. Mire que aquí dice, bueno, ya sabes para qué naciste y te he venido equipando. Para que seas mi instrumento, pero no un instrumento para que se sienta bueno, grande, digno. Porque somos hombres débiles en las manos de un Dios todopoderoso. Dice, para que digas a los presos salgan. Mire, hermanos, y lo que voy a decir, tómemelo con misericordia. Usted vive por causa de otros. En todo sentido.
Usted es fuerte como mamá porque tiene hijos débiles. Usted es inteligente como papá porque sus hijos de pronto no son tan inteligentes. Que la sabiduría se adquiere con los años, la experiencia. De pronto, Dios le ha bendecido económicamente a causa de sus empleados. De pronto Dios le ha provisto a usted a causa de sus hijos. De pronto Dios le ha provisto a usted a causa de los que están al lado suyo. Hay una persona que les vende el pan y entonces Dios le provee dinero para que esa persona que le vende el pan a usted sea sustentado. Usted no es la parte fundamental del plan de Dios. La parte fundamental del plan de Dios es Cristo. Nosotros somos un eslabón. Cuando Dios quiere bendecir a otros, nos prospera a nosotros para que esa persona sea sustentada. Cuando Dios quería levantar un templo, le proveyó primero a una persona y esa persona dijo, mira, aquí está el cemento. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios miraba, cuando usted en obediencia subía, cuando la carretera no estaba buena, que el que subía en medio de ese lodo es porque definitivamente el Espíritu Santo lo traía. Yo los comprendo, yo vengo porque yo soy el pastor, pero en medio de esa lluvia llegar era difícil, y Dios en su misericordia le proveyó al del cemento, le proveyó al del trabajo, al de la máquina, al del triturado, proveyó los recursos. ¿A causa de qué? De que pudiese armarse el tabernáculo de oración. Somos instrumentos en medio de un plan de Dios. Usted es un instrumento precioso, pero más precioso fue el Dios que nos manda y el plan que tiene para nosotros. Por eso cuando a usted le toca predicar, le toca cantar, esfuércese en hacerlo de la mejor manera. Porque por la negligencia suya, el plan de Dios no se va a pagar. Va a seguir. Pero usted no va a gozar del fruto de ser parte de este plan. Dice, para que le digas a los presos, ¿será que Dios no puede libertarlos él mismo? Sí, sí lo puede hacer, pero Él tiene un plan. Y que le digas a los presos, aquí está hablando de dos personas, de los presos y de los que están en tinieblas. Los dos necesitan libertad. Los presos son los que tienen esas cárceles físicas y los que están en tinieblas son los que tienen esas cárceles del alma. Usted y yo hemos pasado por esas cárceles del alma. El temor es una cárcel, el orgullo, el enojo, el miedo, la soberbia. Todos esos son cárceles que nos mantienen en oscuridad. Y Dios levanta a este profeta y nos encarga también a nosotros que hagamos esta tarea. Que le digan a los presos que salgan y que le digan a los que están en tinieblas que se muestren. En los caminos serán apacentados. Bueno, esto es el segundo proceso y después lo vamos a ver. ¿Para qué? Para llevarlos en el camino de la vida y traerlo a la iglesia y decirle, mire, la primera clase para el bautizo es esta. Tienes que nacer de nuevo. Segundo, Cristo murió por ti. Tercero, arrepiéntete de tus pecados. Serán apacentados. ¿En dónde? En el camino de la vida. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros hacemos bien la tarea, las personas van a cambiar de dieta. Antes se alimentaban de odio, de problemas, de angustias. Ahora, aunque los problemas siguen estando, aunque las angustias siguen estando, aunque los dolores de este mundo siguen estando, aunque la salud a veces nos falla, nuestros pastos estarán ¿dónde? En las alturas. ¿A qué se refiere con eso, pastor? ¿Me va a llevar a comer a un hotel de 5 pisos? No se refiere con eso. Es lo que Pablo le dice en el libro de los Efesios a los Efesios. Coloquen la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Cualquier cosa puede pasar en la tierra, pero usted está contemplando a Dios. Que me estoy volviendo viejito, Dios sigue siendo fiel. Que me están pasando los años, Dios sigue siendo fiel. En medio de la enfermedad, Dios sigue siendo fiel. En medio del luto, Dios sigue siendo fiel. Que no le caigo bien a mi vecino, Dios sigue siendo fiel. Que con problemas y angustia, Dios está en su trono y su voluntad y su misericordia y su gracia siguen estando firmes. Yo tengo la mirada en Dios. Todo puede cambiar, pero mi mirada está fija en Dios. Eso es tener la comida en las alturas. Nuestros pastos, nuestro sustento viene de lo alto. Lo que nos sostiene no es lo de afuera. Cuando usted está en paz, todo le irá bien. El que está en paz con Dios, todo le irá bien. Pero me machuqué, está bien. Pero estoy enfermo, está bien. En medio de las circunstancias de la vida, Dios tiene control absoluto. Vuelvo sobre el texto, para que digas a los presos salgan. Pero mire que en el verso 4, 49:4, era un hombre decepcionado, angustiado, y la vida lo había desgastado. La vida lo había desgastado. Y así como dice, porque en vano he trabajado, o sea, así estaba haciendo la labor, o sea, la vida lo había desgastado. Y en el verso 9 le encomiendan una tarea que es de la medida de Cristo. Usted sabe que la iglesia no convierte a nadie, que nosotros no podemos convertir a nadie, no podemos darle salvación a nadie. Solamente Cristo, en Cristo hay salvación, pero nos encomiendan ser instrumentos dentro de ese plan de salvación. Pero somos hombres débiles que no podemos con nosotros mismos, porque es que Isaías decía, en vano he trabajado, que ya, ¿sabe qué ya hace Isaías? Lo que dice el Salmo 55, por allá en el verso 9, 10, 11, dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, me iría, escaparía. Yo prefiero vivir en el desierto que estar en esta casa peleando con mi mujer y mis hijos. Quería salir corriendo y conocía de Dios. Y así eso estaba pasando a Isaías. Y Dios lo toma siendo débil, siendo imperfecto y le da semejante tarea. Y esa tarea no se puede desarrollar en las fuerzas humanas. Si no soy capaz conmigo, ¿será que voy a ser capaz con 2, con 3? Si usted es pastor, con 10, con 20, con 30, con 40, con 50. Si no soy capaz de pronto conmigo, entenderme en mis debilidades, en mis temores, en mis angustias, en mis procesos, en mis lutos, en mis soledades, en mis quiebras, en todos los procesos de la vida. Ahora tengo familia, tengo esposo, tengo esposa, ahora tengo personas que vienen a mí y me dicen, ayúdenme a orar por esto. Eso no se puede llevar con fuerza humana. ¿Qué se necesita? Miren, hermanos, el Evangelio no promete paz perpetua, promete paz en el Espíritu. Si alguien le dijo a usted vaya a la iglesia y se le acaban los problemas, te engañó. Porque no te van a sacar del mundo y en el mundo hay aflicción. Sino lo que sí promete el Evangelio es acompañarte todos los días hasta el final de los tiempos. El Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Eso sí es una promesa de parte de Dios. Pero para seguir este proceso para el cual Dios nos formó, necesitamos esto. Hay una parte en la Biblia en que Dios dice que va a despertar nuestro espíritu, va a enderezar nuestras veredas. Mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Por favor, vamos a ese texto. Proverbios 3, 5 y 6. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia. Un hombre defectuoso para realizar una obra excelente no se puede.
No que soy estudiado, que tengo capacidades, que soy el más trabajador. Usted necesita, su economía necesita la gracia de Dios. Su vida necesita la gracia de Dios. Sus relaciones sentimentales no necesitan que usted invente cositas. Necesita la gracia de Dios que sea guiado por el Espíritu Santo. Porque este mire como dice aquí, no te apoyes en tu propia prudencia. Y se lo coloco en mayúscula. Y repítalo, no te apoyes en tu propia prudencia. Y mire lo que dice aquí. Primero, solamente confíe en Dios. Segundo, ni siquiera confíe en usted. Si no puede confiar en usted, mucho menos de los demás, ¿oyó? Porque es que su vida es como que usted se subiera en un avión y colocara a un niño de preescolar a pilotearlo. Y el niño de preescolar eres tú. Los sentimientos, las emociones, un montón de cosas. ¿Me van a entender? Dice, confíe en Dios, ni por un momento confíe en su propia prudencia, sino que reconoce a Dios en todos sus caminos. Reconócelo en todos sus caminos. Y cuando dicen todos sus caminos, esta palabra que hace aquí alusión a todos sus caminos, es una palabra que significa el todo de la vida. Reconoce a Dios en toda la vida. Los hijos que Dios me dio, la mujer que Dios me dio, el trabajo que Dios me dio, la empresa que es de Dios, la iglesia donde Dios me colocó. Señor, tengo malas reacciones, pero es una vida que tú me has dado y tú la puedes remendar, tú la puedes arreglar. Yo he echado a perder lo precioso que Dios me dio, pero Señor, yo te reconozco en medio de este desierto que yo he generado con la torpeza de mi corazón, porque me fié en mi corazón y cuando me di cuenta estaba en medio del desierto. Lo que yo tenía por seguro se volvieron inseguridades. Señor, entonces voy a fiar. Esta palabra fiar que aparece aquí, está en el verso 5. Fíate de Jehová con todo tu corazón. La palabra fiar es garante. ¿A qué se refiere garante? Que yo tomo algo que no puedo proteger y luego lo llevo como a esa caja de seguridad. Porque en mis manos no tengo confianza. Por ejemplo, si hoy le van a pagar a usted una platica de 500 millones de pesos, ¿usted se la lleva contándola por la calle? ¿Qué hace? La guarda, llama al policía, llama a alguien que sabe transportarla, porque yo no la puedo guardar. ¿Me hago entender la palabra fiar? ¿Cuál es el sentido del texto? Hay una caja de protección. Yo no puedo con mi salud, entonces la entrego a aquel que la puede sustentar, a aquel que la puede guardar. Yo no puedo con mis hijos. Entonces lo entrego. Señor, le entrego la empresa, o sea, me fío de Jehová de todo corazón. Mire, hermanos, al único que le puede usted fiar de todo corazón es el Señor. Entregarle su vida de todo corazón es el Señor. Por eso en la tienda dice, hoy no fío. Bueno, es para que no se me duerma. De todo corazón, ¿a quién? Al Señor. Por ejemplo, si usted tiene niños pequeños, ¿usted se los fía al vecino? No. Si usted lo hace, usted no sabe lo que es ser papá. ¿Usted se lo fía al profesor? ¿Se lo desconfía al profesor? ¿A la profesora? No, es que la profesora no es la mamá. Ella no está ni para pegarle, ni para algunas cosas que no, o sea, tiene que ser ¿a quién se lo fía usted? ¿Sí me va a entender? Fíjate de Jehová de todo corazón. Ni por un momento le vaya a fiar su corazón al niño de preescolar que está manejando el avión, o sea, usted mismo, porque va a terminar estrellado. ¡Pum! Bueno, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y en el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué quiere decir? No emprenda nada si usted no va con él.
Mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted dice, ay, no es que fulano con esa cara de ángel que tiene, imposible no ayudarlo, imposible no quererlo con esos ojos azules que tiene, ¿cierto? Dicen, mire, en todos sus caminos entrégueselos a Dios. Eso nos hace inoperantes a nosotros. Sin la bendición de Dios somos inoperantes. Hay dos caminos para escoger, y si yo dejo que mi corazón escoja, de seguro escoge el que no es. Si su corazón le dice por ahí no se vaya, porque ese es engañoso más que todas las cosas. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Y esta palabra es a donde quiero llegar. Y Él enderezará tus veredas. En otro dice tus sendas, en otro dice tus caminos, y en el otro dice tus pasos. Pasos torcidos. Y si yo hago estas cosas, las tres cosas que están ahí, confiar en el Señor, apartarme de mi propia prudencia, reconocer a Dios, Él va a enderezar mis caminos. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba bajo las consecuencias de mis acciones, bajo la torpeza de mis generaciones pasadas, bajo la forma de vivir a manera natural, que es terrenal, que es de este mundo, que siempre va a llevar al dolor. Y aunque yo ande en ese camino, llegan y... Eso es lo que dice ahí, enderezará tus pasos, enderezará tus sendas. Y a veces me endereza y me dice, vamos, camine Carlitos. Y me endereza y me cambia el enfoque. Pero cuando yo no me dejo enderezar y lo coloco en las manos del Señor, me arrancan con todo el camino y me llevan a otro lado para que me enderece. O sea, ¿me enderezo o me enderezo? Usted me está copiando de qué estoy hablando, ¿cierto? Bueno, entonces Dios tiene sus métodos, y en esos métodos nos pega unas despertadas, nos sacude, nos estremece. Yo no sé, usted que es papá sabe de qué le hablo. 6:30 hay que estar el niño en el colegio para que no le pongan allá falla, y son las 6:15 y usted le hace, venga, levántese, ¿cierto? Usted que es papá sabe de qué le hablo, ¿cierto? Y se levanta el chinito así, y usted sabe que son media hora para poderlo peinar, o que come con paso de tortuga, entonces toca a las 5:30, ¿cierto? Y cuando usted levántese, y segunda vez levántese, y a la tercera vez no le hace así, ¿cierto? Usted tiene cara de malota y malota. Hasta agua le echan a uno. ¿Qué busca la mamá o el papá con eso? Despertarlo. Usted lo dice, ¿lo ve? ¿Está vivo? Sí. Pero le toco la puerta, le canto, le digo, le hago, le grito, y sigue como si estuviera muerto. ¿Sabe usted que está vivo? Porque está respirando, ¿cierto? En el mundo espiritual es igual. Respiramos, pero muertos. Se da un totazo y sigue por el mismo camino. Se estrella y sigue por el mismo camino. Definitivamente uno dice, no, él va con los ojos cerrados, está dormido. ¿Necesita qué? Despertarlo. ¿Sí ve por qué a veces nos suceden cosas en la vida? Porque necesitamos ¿qué? Despertarnos. Mire esto. En Ageo 2:14 Ageo es uno de los libros de la transición. La economía del pueblo de Israel y de todo el mundo para aquel entonces estaba quebrada. Por ejemplo, en Ageo 1:5 dice, en Ageo 1:6, mire cómo estaba la economía. Dice, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan,
y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto es lo que estaba pasando. El templo se cerró, porque ¿de qué se mantiene el templo? De las ofrendas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en ruinas, el templo no podía abrirse, ¿por qué? Porque se necesitaba aceite, se necesitaban ofrendas para el sacrificio, y si no había dinero, no habían ofrendas. Pero miren esto, Dios le dice, ¿sabe por qué se cerró el cielo? ¿Por qué se cerró la economía de ustedes? Porque se olvidaron del templo. Y como el templo está cerrado, su economía se sigue hundiendo. Y como su economía se sigue hundiendo, no pueden llevar la ofrenda para el sacrificio, el aceite, la harina y las víctimas, las ovejas. Y se volvió un ciclo. Estoy enfermo, no voy a culto. Como no vas a culto, no puedes ser sanado, porque en estos tabernáculos, en estos lugares de oración, Dios sana tu alma, lo instruye para la vida, le permite adorar en congregación, y esto lo va a equipar para su mejor semana, para llevar una vida en conexión con Dios. Pero si no está en conexión con Dios, no va a sentir ir a la iglesia, y como no va a la iglesia no puede ser ministrado, y como no es ministrado va a entrar en tristeza, en angustia, no va a saber, y si ve que hay un ciclo, si ve la importancia de congregarse. Bueno, eso estaba pasando a ellos, y pasaban los años y en angustias, en dolores, huyendo de los enemigos. Las economías no dependían de su propia producción, sino de lo que estaba en lo externo. Y Dios, mire ¿qué hace Dios? Tenga en mente el niño cuando no se quería despertar, ¿qué hizo la mamá? Bueno, lo despertó. Mire lo que dice Ageo 1.14. Ageo 1.14 dice, ayúdeme. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. A ese también le echaron agua. ¿Sí me hago entender? Porque estaban en ese ciclo. Como estoy triste, no voy a la iglesia. Como no va a la iglesia, no es ministrado. O sea, tiene que haber un fuego encendido. En el templo siempre va a haber un fuego encendido, porque ahí está el pastor, y si usted viene con sus dolores, sus quejas, sus angustias, ahí toma la palabra, le dice, mire, el principio de la palabra es siempre hay adoración. Pero si usted está lejano, no podrá ser ministrado. Y si no es ministrado, está triste. Y entonces, ¿qué necesitamos en medio de esos procesos de angustia? Y esos procesos de angustia son a nivel almático, triste, mis sentimientos desbaratados, mis emociones por un lado, dolido, angustiado, pensativo, y eso se refleja en el cuerpo. ¿Me hago entender? Ya me duele por aquí, me duele por allá, ahora ya no puedo caminar porque me levanto y me duele este piecito, me levanto y me duele el otro, pero en tiempo en que usted tiene motivaciones, anhelos, esperanzas, así le duela lo que le duela, usted se va de paseo a la playa. Con muletas, usted ve gente allá en la playa, se mete y deja la muletica ahí y se baña en la piscina. ¿Por qué? Porque tiene la motivación. Cuando usted tiene ese fuego del Espíritu Santo, está lloviendo, allá en el monte Sión, cuando llueve es hermoso, dice usted, se puede adorar de mejor manera, allá hay chimenea, allá, mejor dicho, no hay forma de que yo no vaya. Que si hace sol, cuando hace sol allá esas flores se ponen hermosas. O sea, no hay forma de que yo me aleje del altar de Dios. Pero ¿cómo llegamos a eso? Dios sabe quién está dormido. Dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Hijo de Salatiel, mire. Dios sabía que el pueblo había caído en la desidia, en el poco hacer, en el no querer tener ese fuego ardiendo allá en el altar. Y Dios tiene sus métodos para despertarnos. Mire, en mi caso, yo nunca clamé tanto en la vida. Yo llevaba años de ser cristiano. Y cuando allá el doctor me dijo que de pronto mi esposa iba a pasar a mejor vida, y mi hija también, yo me boté de rodillas al Señor allá. Mire que uno a veces dice, yo no voy a esa iglesia,
porque no me gusta como predica el pastor orejón y flaco que predica allá. No voy a tal lado porque no me gusta la adoración, como si la adoración fuera para ellos. No voy a tal lado porque es lejos. Y uno le pone muchas arandelas para adorar o para servir o para congregarse. Yo me acuerdo que cuando fue a nacer mi última hija, el único lugar donde uno podía ir a orar era una capilla cristiana, esto católica. Y usted sabe que los cristianos, Salmo 135 dice, no te arrodillarás ante ellas. O sea, no es opcional, es un mandato, ¿cierto? Salmo 135, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y el que las adora es semejante a ellas. Entonces el Salmo se le pasa a uno por acá y yo no voy. ¿Por qué? Porque no quiero desobedecer a Dios, porque aquel que conociendo la verdad la hace es doblemente culpable. Culpable porque le fue confiada la verdad y porque accedió a ser desobediente. Bueno, pero lo único que había donde orar era allá. Me acuerdo que yo fui y me doblegué allá al Señor. No me interesó si era un lugar público, no me interesó si era una que no compartía mi propia, la misma fe, porque había un escenario que no me gustaba. Todo eso pasa a un segundo plano. Y solamente queda Dios y aquel al que hay que despertar. Cuando estoy dormido, culpables hay por todos lados. Pero cuando Dios me despierta, si el pastor no me quiera, si me saca por la puerta, yo me le meto por la ventana, pero de la iglesia no me voy. No que mi esposa dice que yo soy barrigón y feo y bigotón, que se va a buscar uno, va a cambiar uno de 40 por 2 de 20. Primero muerto que despeinado, porque allá me va a tener todo el tiempo. ¿Sí me hago entender? Porque Dios me despertó, que esa es mi herencia. Me voy a hacer por las uñas. No voy a dejar mis hijos al vicio. No le voy a dejar mis hijos a la drogadicción, al alcoholismo, al desorden. No, voy a ir al altar porque Dios me despertó fue para esto. No voy a permitir que mis mejores años se vayan tras el cuento de decir, cuando yo me pensione le sirvo a Dios. Cuando yo consiga trabajo le voy a servir al Señor. Cuando yo tenga carro me congrego. No, está dormido. Si le tocó a pie y está despierto, llegó a pie. Si le tocó de pronto con la ropa modesta, pero está despierto, llegó. Si es lejos, llegó porque está despierto. Pero cuando estamos dormidos en medio de esas cobijas de plumas, que es que mejor prefiero ver el fútbol, me voy con Pepito porque me va a gastar el cine, me voy con fulano, está dormido. ¿Sabe qué hace Dios? Le quita la cobija para que le pegue el frío directo. Ese que le brindaban hamburguesas, o se va, o se casa, o lo aborrece, pero Dios se lo quita, te despierta. De pronto, si su hijo está rebeldón, por allá, porque tiene unos amigotes que lo están apartando de la casa, esos amigotes un día de esto lo van a cascar y va a llegar a la casa. Porque Dios le despierta. Despertó Dios el espíritu de Zorobabel. El gobernador, esto significa cabeza. Cuando usted es papá, Dios va a tratar con sus hijos, trata primero con usted. Porque es que el papá del borracho le dice al hijo, no tome, para que no sea como yo. Pero ¿sabe cuándo se despierta el hijo? Cuando ve que el papá está perdiendo el hígado en una cirrosis. Sale corriendo, mire. Despertó al gobernador. Después, ¿a quién despertó? Al espíritu. Mire esto. Yosada, a Josué. Este no es el mismo Josué que conquistó la tierra, este es un sacerdote. Que era sacerdote con el templo cerrado. Señor, es que yo no puedo adorar porque la gente no trae ofrenda para comprar el aceite, para las lámparas, para comprar las víctimas, para sacrificarte a ti, Señor. Entonces, pobrecito yo no tengo ofrendas. Entonces, como no hay ofrendas para quemar en tu altar, yo voy a cerrar el templo. Hay gente que cierra la iglesia y dice, no, es que la iglesia hay poquitos. Es que la iglesia es suya. Si Dios le dice a Abraham, si hay un alma justa en Sodoma, yo me moveré a guardarlos en misericordia por uno. La gente dice, no, es que no hay sino 3 hermanos en culto. Ese no es su problema. No es que son suyos o la obra es suya.
No, 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 no. Mire, el sacerdote, en medio de las dificultades que estaban pasando, se le ocurrió cerrar el templo. Hay gente que dice, es que no tengo ganas de orar. Es que no me siento bien, no voy a leer la Biblia. Hay gente que dice, no voy al culto, porque es que cuando yo voy al culto el diablo se me levanta. Él cerró el templo. Nosotros somos sacerdotes en este tabernáculo. El Espíritu Santo obra en nosotros, vive en nosotros. Y hay veces que no le escuchamos, cerramos el templo. Y cerramos el templo y decimos, Señor, ayúdeme, pero estamos gritando en el atrio exterior. Mire esto, en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. En el lugar santo estaban sus ministros. En el atrio exterior estaban los congregados. En el atrio exterior estaban los pueblos. Y fuera del campamento estaban los inmundos. Los que tenían algún defecto, o no eran del pueblo de Israel, o tenían lepra o alguna circunstancia que no los dejaba entrar a la comunión con Dios. Y cuando usted no ora, usted no está en el lugar de comunión con Dios. Usted no es de los que ministra, porque el que ministra está orando al Señor, está leyendo su palabra, está cantando, está congregándose. De pronto estamos en los de afuera. Estoy buscando humanamente la solución a mi problema. Pero la solución está en el lugar santísimo. Aquel que todo lo puede hacer. Pero yo estoy en la parte más externa. ¿Me hago entender? Cerré el templo. ¿Sí me llevan la idea? Cerró el templo y usted dice, pero es que yo no siento que Dios me hable. Yo necesito un milagro. Los milagros suceden adentro. Las transformaciones suceden adentro. Los cambios de tiempo suceden adentro. Pero yo cerré el templo y dice, y Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, estaba dormido. Despertó el espíritu del gobernador porque estaba, ¿qué? Dormido en medio del dolor y de la angustia. Josué estaba dormido con el templo cerrado. Las dos cosas nos pueden estar pasando. El dolor ha sido tanto, la angustia, el temor, el desespero, la incertidumbre, que me dormí en ellos. Mi sequedad espiritual, aunque yo cante, aunque predique, aunque vaya a la iglesia o aunque me confiese como hijo de Dios, puedo tener el templo cerrado, y no solamente el templo cerrado, sino durmiendo. ¿Y qué más hicieron ahí? Y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Mire esto. La casa estaba destruida, porque el templo estaba destruido, la economía estaba destruida. Como la economía estaba destruida, no había ofrendas para el aceite y las víctimas. Entonces, ¿qué hago? ¿Consigo una ofrenda para las víctimas y traer y abrir el templo, o abro primero el templo? ¿Qué hicieron ellos primero? ¿Por qué cerraron el templo? Porque no habían ofrendas para el aceite, las víctimas, y las víctimas y el mantener a los sacerdotes. Uno puede decir, no, pues voy a dar la ofrenda para el templo. Pero el templo estaba destruido. ¿Por dónde comenzó el cambio? Comenzaron a establecer el plan de Dios en sus vidas. Nadie puede llevarle libertad a los cautivos, ser mensajeros de que los que están en tinieblas se muestren, si no restaura su templo. Nadie puede prosperar permanentemente apartado de Dios. La Biblia dice en boca de Cristo, sin mí nada pueden hacer. Nadie va a ser sanado. Nadie puede llevar la situación de enfermedad fuera de la bendición y la comunión con Dios. Necesitas restaurar lo que tienes dentro. El tabernáculo del Espíritu Santo está cerrado, y aparte de eso usted está atravesado, dormido en la puerta. Ni entra usted ni deja que los demás entren. ¿Por qué?
porque me mandaron a hacer luz. Y yo en lugar de ser luz, cerré mi tabernáculo, cerré el lugar de oración y me atravieso para que ellos tampoco les resplandezca el evangelio de la salvación. Con el templo cerrado y atravesado en la puerta para que nadie entre. Crítico, ¿cierto? Pero ellos comenzaron a dar esos pasitos de trabajar en la casa de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Mis hermanos, lo que te aleje de la bendición de Dios no sirve y deberías erradicarlo de raíz. Si hay alguien que le estaba por allá, un amigo de preescolar, que usted fueron noviecitos por allá hace 45 años, y hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? El Señor reprenda al diablo, meta ese celular en la alberca. Instrumento de Satanás. Bueno, miren, usted le puede parecer chistoso, pero son pasitos. Son pasitos. ¿Sí me hago entender? Me da perecita ir a la iglesia. ¿Cuál es el pasito a hacer? Venir a congregarme. Me da perecita leer la Biblia. ¿Cuál es el pasito a hacer? Leer la Biblia. Si el que me está pretendiendo, él es el impedimento para que yo me afirme en la iglesia, que dice, no vayas a esa iglesia porque es que allá no cantan como nos gusta, no predican como nos gustan. Apártate de mí, Satanás, ya no te casarás conmigo. Búsquese un hombre de Dios que lo impulse a buscar las cosas de Dios. Búsquese una mujer de Dios que lo impulse a abrir el altar y a despertarse. ¿Sí me hago entender? Es dar esos pasitos. Si la comadre allá le dice venga y oramos, y terminan después de orar hablando de los hermanos, del pastor, del vecino, del hermano, del tío, un vecino, dígale, voy a dar un pasito. Si nos reunimos, nos vamos a reunir para lo mejor y no para lo peor. Si alguien viene y le dice, mire, imagínese, yo voy a contar, pero que no salga de aquí entre nosotros dos. Ya le contó a 2.000 personas y les dijo lo mismo. Dígale, no necesito escucharlo. De ese pasito de colocar, como dijo David, pon guarda a mi boca, Señor, pon guarda. ¿Qué es un guarda? ¿Qué es? Candado. Cómprese un candado y mire, cuando vaya a maldecir a sus hijos, cuando vaya a hablar de lo que no conviene, de lo que no edifica, porque es que hay cosas que de verdad no edifican. ¿Sí me van a entender? Si no le ayuda a nadie, no edifica. Póngase un candadote. Y esos son pasitos para comenzar a trabajar en mí. Las cosas cambian en la casa cuando la cabeza de la casa cambia. La economía de sus hijos va a cambiar cuando usted, como varón de Dios, sea buen administrador de las cosas de Dios, de lo que Dios le ha confiado. Y los sentimientos de su esposa van a cambiar y van a decir, uy, mi príncipe. Cuando usted comience a cambiar con ella, sus hijos lo van a ver como autoridad cuando usted sea autoridad digna de ser imitada. Mientras tanto, no van a cambiar las cosas. Pero ¿en quién va a trabajar el papá? En él. ¿En quién se va a reflejar los frutos? En los hijos. ¿En quién va a trabajar el esposo? En él. ¿En quién se va a reflejar los frutos? En la esposa. ¿En quién va a trabajar la mamá? En ella. Y los frutos se van a reflejar. Pero yo quiero cambiar a todo el mundo porque todos están mal menos yo. Aquí lo que dice es que tengo que trabajar en mí, en la casa de Dios, en este tabernáculo. Si algo está mal, el que está mal comienza porque el juicio comienza por casa. Bueno, con esto termino, se los prometo, Dios mío. Esdras 1, del 1 al 3. En el primer año del rey Ciro, ¿estamos? Rey de Persia, un rey pagano. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, ayúdenme, Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Bueno, este es un propósito que Dios había establecido y lo había manifestado a través de Jeremías. Era un plan de Dios y Dios utilizó a Ciro.
El plan siempre va a ser de Dios. La gloria siempre va a ser de Dios. Dice, así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, la idea es que él reconoce a Dios y comienza a levantar la casa de oración. Este es el tema central de hoy. Nadie puede hacer si no tiene un tabernáculo dentro. Nadie puede hacer si no tiene comunión con Dios. Nadie se puede permanecer en pie permanentemente si Dios no está con él. Podemos tener atisbos de que subimos, de que soñamos, que tenemos, de que hacemos, pero si no es Dios con nosotros, cualquiera podrá combatirnos y derrotarnos. Pero si Dios está con nosotros, ya no hay quien nos haga frente en todos los días de nuestra vida. Es en nosotros, es en la casa de oración, es la comunión con Dios. Y Ciro comenzó a edificar la casa de Dios, pero no venía de Ciro, venía de que el Espíritu de Dios lo despertó. Él creyó que fue levantado para otras cosas y Dios llegó y lo despertó. Ese despertar comienza en el Espíritu. Dios despertó el Espíritu de Ciro para que hiciera el plan de Dios. Muchos hemos perdido esas bendiciones pasajeras que Dios tiene para nosotros en esta vida. Dios te ha provisto casa, te ha provisto esposa, te ha provisto esposo, te ha provisto paz, pero muchos no tienen paz y Dios es la fuente de paz. Muchos no tienen amor y Dios es la fuente de amor. Muchos no tienen de pronto sustento y Dios dice en su palabra: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque hemos desperdiciado lo bueno siguiendo los pasos de otros señores que no son señores, porque el Señor es uno. Quitamos la mirada de aquel que nos puede ayudar. Perdimos en el tiempo con el que no debimos haberlo perdido. Nos alejamos del que puede sanar nuestra vida. Nos olvidamos del que ama mi alma. Y nos desviamos y creamos para nosotros fuentes que no dan agua. En apariencia son hermosas, pero no tienen agua de vida. Dios nos tiene para un plan, para su obra, pero necesita que nos despertemos, que abramos el lugar de adoración. Inclinen su rostro por un momento. Solamente Dios conoce tu alma, iglesia. Yo solamente soy el mensajero de lo que Dios quería decirnos hoy. Pero sí sé de parte de Dios que estás buscando la solución en la parte externa del tabernáculo, donde no están los hijos. Arrepiéntete de haber dejado a Dios. Arrepiéntete de no reconocerle como a Dios. Arrepiéntete de andar en tus fuerzas. Y suplícale al Dios de la misericordia que te permita confiar en Él de todo tu corazón, y pídele lo que dice el libro de Proverbios 3:6, que enderece tus caminos, que enderece tus caminos. Padre, ministra a través del Espíritu Santo tu pueblo. Que la obra redentora de tu Hijo Jesucristo sople profundamente el conocimiento que necesitamos para seguir sus pisadas. Ayúdanos, 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 Dios. Ministra el alma de tu pueblo, oriéntalos, síñeles el camino, muéstrales la verdad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, ¿cómo lo hacemos acá en esta congregación? La Biblia dice: cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Si usted ha propuesto ofrendar para esta casa de oración, lo puede hacer allá en ese baulito. Dios me les bendiga. Salúdense en el amor del Señor.